Todos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la clase número 6 de técnicas en resonancia magnética, en la cual comenzamos con el módulo 2 de la materia. La clase anterior, número 5, finalizamos el módulo 1 de física. Antes de la finalización del cuatrimestre vamos a tener un repaso. Con respecto a la clase 6, en donde arrancamos el módulo 2, lo vamos a denominar como estudios convencionales. Entonces, técnicas en resonancia magnética, clase 6, módulo 2, estudios convencionales, en los que vamos a tener en consideración la anatomía de cada sector, pero más que nada, el protocolo y el planeamiento. Es decir, según el sector anatómico que estemos estudiando, cuáles van a ser las secuencias que vamos a realizar y cuál es el planeamiento, es decir, el plano de abordaje que tenemos que tener en cuenta considerando el pedido médico y las características de ese diagnóstico, ya sea presuntivo o un control sobre un diagnóstico ya realizado con anterioridad y el paciente viene a hacerse un control. ¿Se entiende? Entonces, anatomía, protocolo y planeamiento. Esta es la base de los dos módulos que siguen. El módulo 2, que es estudios convencionales, y el módulo 3, que son estudios especiales. ¿Sí? Bien, para poder comenzar, vamos a hacerlo con el encéfalo, es decir, vamos a estudiar el cerebro a nivel infra y supratentorial, es decir, por debajo y por arriba del tentorio, que es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Las áreas del encéfalo. Si bien anatómicamente hemos mencionado sustancia blanca, gris y algunas estructuras en lo que es prácticas 3 o gabinete, acá en resonancia hablamos superficialmente de todas las áreas que contiene el encéfalo, ¿sí? El encéfalo va a contener distintos tipos de áreas en las cuales ustedes las están observando en forma esquemática en esta diapositiva, que nos vamos a encontrar con el área prefrontal, el área premotora, de la corteza primaria y del surco central. Por detrás, en la parte occipital, lo vamos a encontrar con la corteza visual. Todas las áreas son importantísimas, cada uno cumple su función. Pero en resonancia magnética las tenemos que ver en forma anátomo-estructural a través de estudios convencionales y luego se pueden estudiar en partes separadas en lo que se refiere a el estudio funcional, es decir, a través de lo que se denomina resonancia magnética funcional de un área específica, como por ejemplo el área motriz del lenguaje, que se denomina área de Broca, el sector cognitivo, ¿sí? Y el sector cognitivo relacionado con el lenguaje, que se denomina área de Wernicke. ¿Cómo funciona? A través de distintos paradigmas, que son estímulos que se le realiza al paciente para activar en forma metabólica esas áreas. Lo vamos a ver si llegamos con los temas en estudios convencionales, perdón, en estudios especiales en resonancia funcional. Es muy interesante. Con respecto al cerebro como eje de esta clase, vamos a estudiar los planos y ejes en el organismo en relación al encéfalo. Lo vamos a dividir en los tres ejes del espacio: axial, coronal y sagital. Vamos a estudiar también básicamente tres ejemplos: el cerebro simple, que puede ser sin y con contraste, el cerebro estudiado por epilepsia y el cerebro estudiado por una enfermedad desmielinizante, como por ejemplo la esclerosis múltiple, ¿sí? Como es un cerebro, sí o sí le vamos a colocar la misma bobina que la Head o Brain y va a estar ubicado como un cerebro simple, ¿sí? Es decir, su punto focal va a ser el nasion. El punto focal me estoy refiriendo al isocentro. Utilizo el concepto punto focal llevado a los términos radiológicos para que me entiendan de lo que estamos hablando. El punto focal en resonancia magnética se denomina isocentro y en el cerebro, sea cual sea el protocolo de estudio que vamos a utilizar, siempre utilizamos el isocentro como el nasion. Es decir, en el nasion va a estar el isocentro. ¿Qué es el isocentro? El isocentro es el punto que preseteamos para que esa zona específica sea ubicada en el centro del imán, ya sea un disco, un resonador abierto o el tubo en los resonadores cerrados. Es decir, en ese isocentro nosotros vamos a decirle: quiero que este punto vaya al centro del imán. ¿Por qué? Porque ahí va a estar lo que nos vamos a denominar como
pulso de radiofrecuencia central, en esa zona específica estipulada, ¿sí? Acá tenemos 3 sectores o los 3 ejes del espacio, axial o transversal, que divide el cuerpo en un sector inferior y superior, el plano coronal o en forma de corona, que me divide al cerebro en un sector anterior y posterior, y el plano sagital, que me divide al organismo en el eje derecho e izquierdo, ¿sí? Acá tenemos el plano transversal o axial, el plano coronal y el plano sagital. El paciente, como va a estar decúbito, es decir, va a estar acostado, y en este caso decúbito dorsal, como la mayoría de los estudios, o sea, que están relacionados al posicionamiento del organismo por resonancia magnética, vamos a tener el plano, ¿sí? Coronal, el plano axial o transversal y el plano sagital, ¿sí? En azul está el coronal, en rojo el axial y en verde el sagital. Bien, acá tenemos todas secuencias ponderadas en T2. Axial T2, coronal T2 y sagital T2, ¿sí? Bien. El plano axial se va a realizar desde la base de cráneo a la bóveda craneana siguiendo el eje de la línea órbito-meatal. Ahora lo vamos a ver. El plano coronal, lo estoy conceptuando, lo estoy describiendo, se realiza siguiendo la línea del tronco cerebral, relacionado con el mesoencéfalo, que van a ir desde las órbitas hasta el hueso occipital. Y el plano sagital se va a realizar siguiendo la línea media o también llamada, ¿sí?, la línea interhemisférica desde un temporal al otro temporal contralateral, incluyendo ambos, ¿sí? Vamos a suponer, siempre de un plano podemos hacer los otros dos. Y fíjense, este es el plano axial. Nosotros podemos hacer el plano sagital de esta manera, siguiendo la línea interhemisférica, y lo vamos a dividir en derecho e izquierdo. Y también, de este axial, aparte del sagital, podemos hacer el plano coronal, así, de esta manera. Y lo vamos a dividir en sector anterior y posterior. Del plano coronal hacemos el axial y el sagital, y del plano sagital hacemos el axial y el coronal. Entonces, volvemos. En el plano axial, si tomamos como parámetro, vamos a suponer que esto sea un piloto sagital, vamos a hacer, o vamos a escanear desde la base de cráneo hasta la bóveda craneana. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver. Ahora vamos a los esquemas para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los protocolos en relación a la secuencia y al planeamiento. Protocolo de cerebro. Simple, que puede ser sin o con contraste. Siempre se le realiza el contraste no solamente al cerebro, sino a toda parte, a cualquier estructura del organismo, si la orden médica lo indica. Si la orden médica dice sin contraste, le realizamos sin contraste. Si la orden médica dice, por ejemplo, en este caso, resonancia de cerebro, y nada más que eso, y no aclara si es sin o con contraste, se le hace el estudio sin contraste. Es decir, para inyectarlo en forma endovenosa al paciente con el agente de contraste paramagnético que se utiliza en este método, que es el gadolínio, la orden tiene que decir con contraste, si no, no se le inyecta. ¿Estamos? El médico evaluará riesgos-beneficios y después se realiza el estudio. Siempre se hace la parte sin contraste, que por general es la más larga, se le inyecta el contraste y se le hace la parte con el contraste, que por general siempre es la parte más corta, ¿sí? Bien. Entonces, con respecto al protocolo del cerebro, lo dividimos en 3 grandes grupos: simple, epilepsia y esclerosis múltiple. El cerebro simple, que puede ser sin o con contraste, puede venir el paciente por una cefalea, es decir, un estudio, primero, puede ser un estudio de rutina, porque algún familiar genéticamente tuvo un problema patológico, entonces el médico dice, bueno, vamos a hacerle los estudios a los hijos, a los nietos, etc. Eso puede pasar. Entonces, un cerebro simple puede venir por un estudio de rutina, por una cefalea, por una migraña, puede venir por un ACV, o sea, hemorrágico o no, puede venir por un accidente isquémico transitorio o puede venir por un control, ¿sí? Control
de alguna enfermedad o de alguna estructura orgánica que se le ha descrito en algún estudio anterior. Por eso estamos hablando de control. Entonces, lo ideal sería hacerse ese control en el mismo equipo que tenga las mismas características operativas y de protocolos que el previo. Siempre el paciente debe traer el estudio previo para poder controlarlo. Ahora con el sistema de PACS, si el estudio se hace en el mismo lugar, ya queda preseteado en la institución. Pero bueno, nosotros se los pedimos. Bien, entonces, un control puede ser de una patología, por supuesto, ya descripta, que fue encontrada a través de una sintomatología o a través de un hallazgo, es decir, en forma accidental. Control de un montón de cosas. De un tumor benigno o maligno, puede ser de un cavernoma, de una infección, puede ser el control de un meningioma, puede ser control de una afectación de la sustancia blanca, como una leucomalacia, una leucoalariosis, etc. No me quiero ir por las ramas de nuevo. Varias cosas. Después, si el paciente tiene o tuvo o tiene sospecha el médico, sintomatología de una esclerosis, perdón, de una epilepsia, es decir, si el paciente tuvo alguna convulsión tónico de tonicidad, es decir, se manifestó en forma tónica o en forma clónica, es decir, se puso, para que me entiendan, tenso o tembló, clónica de movimiento, o tónica clónica, es decir, tenso y con movimiento, es decir, esos son los episodios convulsivos, que pueden ser tónicos clónicos o tónico-clónicos combinados. Pudo haber tenido una crisis de ausencia temporal, pudo haber tenido retraso madurativo. Bueno, esos tipos de sintomatología sirven para poder evaluar patologías de la corteza cerebral, más que nada de la sustancia gris de ambos lóbulos temporales. Entonces lo que tenemos que tener en consideración es el uncus hipocampal. Tenemos que tener en consideración como ¿cómo se llama? Sector radiológico, como sector radiológico, esperen que casi tiro el mate, discúlpenme, como sector radio, por eso me desconcentré, les pido disculpas, como estructura radiológica, o como parámetro radiológico al uncus hipocampal, que es esa forma de gancho o hipocampo que tiene el lóbulo temporal, ¿sí? Uncus significa gancho. Y en la esclerosis múltiple, el paciente puede llegar a tener esa sintomatología de la esclerosis múltiple y puede estar afectada la sustancia blanca. La esclerosis múltiple es una enfermedad que va a ser progresiva y se va a caracterizar por una desmielinización de las fibras nerviosas del cerebro. ¿Sí? Falta de mielina de todas esas fibras nerviosas, que puede ser del cerebro y también de la médula espinal. Por general va a afectar a la sustancia blanca y el paciente puede llegar a presentar placas en ambos hemisferios cerebrales y se van a ver en forma hiperintensas en secuencias T2, en secuencias FLAIR y sobre todo también en secuencias de densidad protónica. Y en T1 se van a ver isointensas y muchas veces está pedido con contraste para ver si esas placas toman actividad o están en actividad, es decir, como nosotros decimos, toman contraste, ¿sí? Se ven hiperintensas. A veces, o en diversas ocasiones, era necesario, años atrás, administrar doble dosis de contraste, ¿sí? Doble dosis de contraste para realzar aquellas que por ahí no estaban en actividad o aquellas placas que eran incipientes muy chiquititas. Ahora, el paciente puede llegar a mostrar sintomatología de esclerosis múltiple, hacerse el estudio y quizás no se vea demostrado en las placas en ambos hemisferios, pero la sustancia blanca puede llegar a estar enferma de la misma manera. Entonces, nos podemos encontrar con una enfermedad desmielizante incipiente, no traducida en placas, y en ese caso la sustancia blanca está enferma. Según el equipo, puede tener en su protocolo
secuencias de transferencias magnéticas, ¿sí? Que lo que se le hace es un cálculo de lo que se denomina MTRS y da un valor, y ese valor puede ser dentro de los rangos normales o patológicos. Eso, por supuesto, lo sabe y lo administra el médico informante, ¿sí? El especialista en diagnóstico por imágenes. Bueno, eso relacionado pura y exclusivamente a estos tres grupos: simple, epilepsia y esclerosis múltiple. En relación al protocolo que vamos a utilizar y al planeamiento de estudio, es lo que vamos a mostrar en la imagen siguiente. Esta imagen que está acá, que la ven en movimiento, fíjense que si nosotros vemos, acá tenemos dividido el slice en las tres situaciones antes mencionadas: simple, epilepsia y esclerosis múltiple. Fíjense que en el plano axial está distinto a este esquema y el plano coronal está distinto a este esquema. ¿Cuál es la característica fundamental que tenemos que considerar? Que siempre en el plano de abordaje entre el axial y el coronal tienen que cumplimentar un ángulo de 90. Es decir, que siempre el plano coronal tiene que ser perpendicular al axial. Fíjense en que en este caso, si bien el axial y el coronal no es lo mismo al protocolo del simple comparándolo con el de epilepsia, acá sigue también siendo un ángulo de 90 grados, es decir, el plano coronal sigue siendo perpendicular estricto al plano axial. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a seguir la línea órbito-meatal o entre el borde anterior y posterior del cuerpo calloso. ¿Desde dónde vamos a cortar? Acá yo estoy mostrando el planeamiento. Vamos a cortar desde la base de cráneo hasta la bóveda. ¿Sí? Bien. Desde la base de cráneo, siempre viendo esta cisterna pontocerebelosa, que puede llegar a ser, el paciente puede tener una agenesia del cuerpo del cerebelo, si puede tener una agenesia, puede tener una atrofia del cerebelo, y esta cisterna puede ser una cisterna magna, por ejemplo. Podemos encontrarnos con una patología en el plano occipito, en el plano occipital, es decir, en la base de cráneo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el descenso de la amígdala cerebelosa hacia abajo, tenemos que estudiar desde la base de cráneo, pero tenemos que arrancar desde más abajo todavía. Pero en condiciones normales siempre vamos a empezar desde la base de cráneo hacia la bóveda. Y a la bóveda, yo veo técnicos que trabajan, le faltan, por ejemplo, 2 o 3 cortes para llegar bien a la calota. ¿Por qué? Porque se podemos llegar a encontrar con estructuras como meningiomas, con cola dural o no, que por general siempre están acá arriba. Los meningiomas pueden estar en cualquier parte del cuerpo, es un tumor benigno, tiene 2 estirpes histológicas, lo dejamos ahí, pero por general siempre están colgados, porque tienen cola dural, están pegaditos acá, y a veces los cortamos antes y no los podemos llegar a ver. Entonces, como la mayoría son asintomáticos, muchas veces los encontramos por hallazgo radiológico y el paciente después luego viene a hacerse distintos controles. ¿Sí? Entonces, en el plano del cerebro simple vamos a estar desde la base a la calota, dije, siguiendo la línea que también ya lo dije. En el plano coronal, entonces, vamos a hacer perpendicular, que va a seguir la línea del mesencéfalo. Acá vamos a estudiar el tronco y parte de la médula. ¿Sí? Acá estamos. Protuberancia anular. Bien. Con respecto al protocolo, vamos a hacer, fíjense, en 4 axiales. No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero sí que secuencia no puede faltar. En un cerebro simple, ya sea, si es sin contraste, le hacemos 4 axiales: T2, T1, FLAIR y GRI o eco de gradiente. Vamos a ver composición histoquímica, vamos a ver anatomía, vamos a ver si algún líquido se ve hiperintenso que no tenga que ver con el líquido cefalorraquídeo, y vamos a ver algún depósito de hemosiderina, es decir, algún resto hemático en periodo crónico o algún depósito de calcio de alguna patología. Para eso sirve cada una de estas secuencias
respectivamente como las mencioné. Un coronal T2 para tener otro plano histoquímico que no sea el axial, un coronal. Y si es sin contraste, le sumamos un sagital T1. Ahora, si es con contraste, fíjense, siempre es GD gadolinio y la línea roja es la administración de contraste endovenoso. Entonces tenemos estas secuencias, le administramos el contraste y siempre post gadolinio le vamos a hacer secuencia T1. Siempre, pregunta de examen, ¿qué secuencia se hace luego de la inyección endovenosa de gadolinio? Siempre la secuencia T1, ¿sí? Porque pondera y pone de manifiesto al líquido negro, se ven otro tipo de contraste y el gadolinio puede realzar alguna estructura patológica. Y se hace secuencia post-gadolinio en los tres planos. Por eso pusimos axial T1, coronal T1, sagital T1. Y luego, para fotografiarlo, se fotografía. Por ejemplo, una forma de fotografiarlo. El axial T2, el axial T1 sin, con el axial T1 con. Y se fotografía también en forma comparativa. El coronal T2 con el coronal T1 con contraste, ¿sí? Etcétera. Es mucho tiene que ver, yo le doy mucha importancia al tema del fotografiado porque es la documentación del estudio, en este caso un estudio de alta complejidad, ¿sí? Con respecto a epilepsia, vamos a seguir en la línea media, no, acá estamos en un lateral, vamos a seguir el uncus hipocampal, que ahora los vamos a ver, yo se los voy a mostrar cuando venga la imagen. Acá está, esta línea es el uncus hipocampal, entonces vamos lo que sería una infraórbita meatal, siguiendo el uncus siempre lo vamos a ver acá y acá. ¿Estamos? Entonces, lo vamos a ver de frente en el coronal, pero acá estoy bien paramedial o parasagital. Yo estoy viendo cómo va de un costado al otro en el sagital. Acá está el cuerpo calloso. Entonces, este es el corte o los cortes centrales. Después me estoy yendo para un lado, paramedial o parasagital, o para el otro lado, paramedial o sagital. Entonces, yo acá, este es un coronal. En este plano sagital, estoy en un medial o sagital estricto. Si me voy hacia un hemisferio, me voy a los paramediales o parasagitales. En este caso derecho, ¿sí? Y si me voy para el otro lado, paramediales así o parasagitales, en este caso del hemisferio izquierdo. Entonces voy a cortar al uncus así. Pero en el sagital lo voy a ver entonces en un hemisferio o en otro, no lo voy a ver en el medio. ¿Se entiende? Entonces, infraórbito meatal, para que me entiendan, llevado a términos radiológicos, sería axial al uncus. Y este corte coronal en forma perpendicular, repito, formando un ángulo de 90. Acá pusimos idem, es decir, ¿qué significa? Todo el protocolo del cerebro simple, cuando viene por un estudio por epilepsia, ¿sí? Trastorno, también me faltaba, dije, convulsiones tónicas, clónicas o combinadas, crisis de ausencia, retraso madurativo o también puede decir crisis comicial. También o hay que hacerle un protocolo de epilepsia. Hacemos lo mismo que un cerebro simple, por eso pusimos acá, fíjense, en negro las comunes, por así decirlo, en rojo las que tienen contraste y en celestito las que no pueden dejar de faltar. No le vamos a hacer este coronal T2, directamente le vamos a sumar un coronal T2, pero siguiendo esta línea, y un coronal IR. ¿Estamos? Entonces, pregunta de examen. ¿Qué secuencia no pueden faltar en un protocolo para epilepsia? El coronal T2 y el coronal IR. Inversión de recuperación. Va a ser como si fuera un STIR, ¿sí? Que va a lograr, al tener una inversión de recuperación, va a tener un valor de TI y voy a tener más contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Y así voy a poder ver alguna posible, por supuesto el médico, ¿no? Alguna posible o probable patología para poder evaluar la corteza cerebral, más que nada la sustancia gris de los lóbulos temporales. Entonces, repito, idem, protocolo del cerebro, le vamos a sumar el coronal T2, el coronal IR, siempre respetando este planeamiento, y luego de la inyección de contraste vamos a hacer 3 planos en T1. Este mismo T1 axial, este mismo coronal, ¿sí? Este mismo T1 axial, este mismo T1 coronal y el sagital convencional. Si es una enfermedad desmielinizante, lo mismo. Vamos a hacer
el mismo protocolo que el cerebro y vamos a hacerle los cortes sagitales. Entonces, le vamos a hacer un sagital FLAIR y un sagital volumétrico ponderado en IR, es decir, en FLAIR o en IR. Luego que le hacemos, repito, todo el protocolo, en este caso el coronal T2, sí, todo el protocolo de cerebro, le sumamos estas dos secuencias y después le administramos, repito, si la orden médica dice con contraste, los 3 planos en T1. Va a ser, en este caso, va a ser este planeamiento en el esclerosis múltiple, ¿sí? Va a ser el axial T1 posgado, el coronal T1 posgado y el sagital común posgado también. ¿Estamos? Entonces, esto es básicamente un ejemplo de 3 estudios diferentes de un mismo sector relacionados con la patología, ¿sí? Que va de la mano con la sintomatología de cada paciente. ¿Se entiende? Pregunta de examen. En un protocolo de cerebral por epilepsia, ¿qué secuencia y qué plano no puede faltar? T2 en coronal e IR en coronal. Perfecto. O otra pregunta, ¿en qué plano se estudia mejor el lóbulo temporal? En coronal. Pregunta de examen, en una enfermedad desmielinizante, ¿sí? O una esclerosis múltiple, ¿qué plano y qué secuencia no puede faltar? Bueno, los planos son los sagitales y se puede hacer un FLAIR, o sea, en la misma secuencia, pero en vez de axial, en el protocolo de esclerosis múltiple, en sagital, y una secuencia FLAIR volumétrica, es decir, de 1 milímetro y sin gap. Bien, y así vamos a ir estudiando todo, los sectores anatómicos en forma paralelo con prácticas 3. Prácticas 3 ya vamos más avanzados porque es todo de imágenes. Acá arrancamos el módulo 2 con estudios convencionales y ya, como vimos cerebro, vamos a seguir viendo todos los temas de la misma forma, ¿sí? Anatomía, cuál es el protocolo que tengo que estudiar y cuál es el planeamiento, ¿sí? Bueno, y como ven en el dibujito, el profe sigue trabajando todo el año en forma ardua bajo este sistema. Les mando un fuerte abrazo a todos, chicos. Espero que voy cerrando acá. Que sigan bien.